Entonces, el día de hoy, como en la secuencia que estoy tomando, ¿sí? Hablando de Mateo 24, es uno de los pasajes más solemnes del Evangelio. También está dado en el monte de los, el monte de los olivos, el sermón del monte. ¿Recuerdan el sermón del monte? Pues este es otro monte también. Está dando un mensaje completo y es uno de los más poderosos sermones que Jesús dio cerca del fin, perdón. Y habla de estar preparados para que sus discípulos en los días de crisis ellos pudieran estar no confundidos, sino sabiendo que va a haber una prueba. No les ofrece una fe sentimental Jesucristo de que se van a sentir bien y voy a estar con ustedes bien firmes. No les promete comodidad, sino les promete que Él va a estar con ellos, claridad de que ellos van a estar con ellos. No les dice que va a ser fácil. Y aquí entro en el sermón ya. A muchos de nosotros se nos predicó un evangelio y se sigue predicando de que todo va a ser fácil y que no te va a pasar nada si te conviertes a Dios, de que no vas a pasar por tribulaciones, de que no va a haber enfermedades, de que vas a estar volando todo el tiempo, y parece que ese evangelio es un evangelio que surge de la idea emocional de que aunque cuando Cristo está contigo no te pasa nada, pero eso no es lo que está diciendo Cristo. Aquí en la palabra de Dios que voy a estar desglosando, se van a dar cuenta de que les dice que van a haber dificultades dentro de ellos mismos, dentro de la iglesia, dentro de los discípulos. No les promete un evangelio fácil, les promete un evangelio que desafía al cristiano a poder caminar en el camino de Dios. Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca del versículo 15 al 28 de Mateo capítulo 24. Y dice, no les crean a la gente que ven a decirte una cosa diferente, porque como el relámpago, y cuando habla de como el relámpago, aunque voy a hablar un poquito más después en el versículo que dice eso, el relámpago, las características de un relámpago es que si llega, tú no sabes ni cuándo llega. Recuerdo una ocasión que estaba un amigo limpiando unos platos, lavándolos, con una tremenda ventana enfrente, y al lado de la ventana había un árbol. Ahí cayó un rayo. Yo estaba atrás, estaba en el congelador, entonces escuché nada más un tremendo sonido de ¡pum! Y los vidrios temblaron y el árbol se partió en dos. Y este muchacho literalmente no lo tiró el árbol, lo tiró el susto. Se fue para atrás y se cayó el pobre muchacho. Ya tuve que ayudarlo a levantar como un relámpago. No sabemos cuándo, pero pasa de inmediato. No lo esperas. Si un relámpago decide caer enfrente de ti, no te va a avisar con 5 minutos de anticipación. No va a haber una sirena que empiece a decir, viene un relámpago, viene un relámpago, viene un relámpago. Nada más va a llegar y ahora sí que, no sé si se puede decir te parte la madre, pero así se puede entender, ¿sí? Te dan toda la torre, ¿sí? Mateo 24, ¿sí? Jesús advierte entonces a su pueblo que vendrán momentos en que la fidelidad será probada al máximo. Entonces, ¿qué es lo que dice Mateo 24? Ya entrando en el tema, porque les dije no voy a utilizar mucho tiempo para el contexto. Empieza así. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Eso es lo que dice este versículo. ¿Recuerdan la semana pasada yo hablé acerca de las señales, de que iba a haber guerras, iba a haber hambres, iba a haber persecución, iba a haber muchos llamándose Cristos, iba a haber confusión y decía no se dejen engañar y después dice, ¿cuándo va a pasar eso de que la iglesia, el templo de Jerusalén se va a destruir? Y él les dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Y ahí empieza esa idea de qué es lo que va a pasar ahí, ¿sí? Esa palabra abominación desoladora es una palabra que puede significar detestable, repugnante, un sacrilegio, una abominación delante de Dios. Algo que no te imaginas, algo que va a destruir todo lo que tú creías y lo que estabas cimentado en eso, ¿sí? La idea no es meramente algo malo, sino algo ofensivo a Dios. Cuando vean algo que va a pasar ofensivo a Dios, es cuando tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Y esa abominación desoladora habla de Daniel, y por eso decidí, aunque les dije yo que no iba a tomar otros pasajes que no fueran del libro de Mateo,
por causa de que Jesús habla de la abominación desoladora de Daniel, voy a leer qué dijo Daniel de esa abominación desoladora. Dijo esto: y se levantarán su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, o sea, la ciudad, y quitarán el continuo sacrificio, o sea que los judíos todos los días hacían sacrificio, entonces ese día iba a dejar de haber sacrificios. Y pondrán la abominación desoladora. En el caso que está hablando de Daniel, de alguien que hizo eso, fue aproximadamente unos más de 150, entre 150 y 200 años antes de Cristo. Aquí tengo la fecha concreta, pero no la voy a explicar porque no es el tema de hoy. Sí. En ese tiempo llegó un hombre llamado Antíoco Epífanes. Ese Antíoco Epífanes era uno de los generales de Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Alejandro había llegado a Jerusalén, no destruyó Jerusalén, solamente se entrevistó con el sacerdote y siguió de largo para conquistar toda Persia y hasta la India. Toda la parte de aquel parte del mundo, Alejandro el Grande la conquistó, pero se murió muy joven, como a los 30 y tantos años, 33 quizá. Y cuando se murió no dejó heredero, no tenía un hijo que pudiera encargarse de su imperio que había creado. Y algunos dicen que dijo algo así como que agárrele al que pueda. Y tenía 4 generales y los 4 se dividieron el mundo. A ti te toca ese, a ti te toca ese y a ti te toca ese. Al que le tocó la parte de Jerusalén y de Siria y la parte norte de Irak o Irán, ese era bien malo. Y los judíos no les cayó bien ese hombre. Y él no les cayó bien a los judíos, entonces fue a destruirlos. Llegó a Jerusalén, los sitió, y pudo llegar hasta dentro del templo y no destruyó el templo. Lo que hizo fue, ve que ellos sacrificaban corderos y que no podía entrar nada más que el sacerdote, el sumo sacerdote una vez por año, y lo tenían bien santificado, bien limpio, todo bien organizado. Este hombre llegó, agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar que debía sacrificarse solamente corderos. Manchó lo peor que les pudo haber pasado a los judíos, eso estaba pasando. No solamente eso, puso ahí dentro del templo una estatua de Zeus, el dios de los griegos, el dios máximo de los griegos. Los judíos obviamente estaban todos espantados de lo que estaba pasando. Y no solamente eso, algunos dicen que trajo a sacerdotisas de los templos paganos de aquel tiempo, que literalmente la palabra que nosotros utilizaríamos el día de hoy sería prostitutas sagradas, ¿sí? Las metió dentro del templo y permitió que sus soldados o quien quisiera se satisfaciera ahí, haciendo toda clase de perversiones dentro del templo santo de Jerusalén. Los judíos no se quedaron callados, ofendidos completamente. Y ahí fue donde empezó la historia ¿recuerdan los macabeos? No sé si ustedes han leído algo de ellos. Se levantaron, tumbaron, quitaron, pelearon y pudieron hasta vencer. Y para eso tuvieron que limpiar el templo. Lo limpiaron a su modo de sacrificio y de ahí empezó una línea que fueron tomando ellos como sumos sacerdotes del lugar para poder continuar hasta el tiempo de Jesús. Y Jesús está hablando de esa desolación, de esa abominación desoladora, como si se fuera a repetir eso mismo. Pero no se repitió de la misma manera. Llegaron los romanos en el año 70 después de Cristo, y los romanos lo que hicieron no fue poner un cerdo, no fue poner a Zeus, no fue poner prostitución, literalmente quitaron las piedras para poder sacar el oro que estaba forrado en los muros, porque habían quemado el templo y el oro se derritió dentro de los cimientos, y ellos para poder llegar a esos cimientos quitaban las piedras y agarraban el oro y se lo llevaron ellos. Era más o menos el cumplimiento de una forma diferente de lo que había profetizado Daniel, y ahora estaban ellos destruyendo el templo y cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre ese templo que era la representación de la fe de los judíos. Se cumplió. Y ahí es donde entran las diferentes interpretaciones de lo que estamos nosotros esperando también. Hay 2 posibles interpretaciones que voy a presentar el día de hoy. Hay más, pero voy a presentar 2 posibles interpretaciones.
Porque si supuestamente eso va a pasar antes del fin, ahora lo que estaría esperando la iglesia y también Israel sería que se reconstruyera el templo para que de esa manera pudiera haber otra vez una abominación desoladora y para que de esa manera pudiera manifestarse Cristo de nuevo. Entonces, si esa es la idea, los judíos ya están listos, déjenme decirlos. No pueden hacerlo ahorita porque exactamente en el lugar donde estaba el templo, a un ladito nada más, está construida una mezquita que es de las más importantes, quizás la segunda más importante después de la Meca, para los musulmanes. Y si intentan quitarle ese templo, todos los musulmanes se van a poner bravos. Entonces va a haber una guerra mundial ahí. ¿Sí? Entonces no lo pueden hacer nada más porque quieran. Tienen que esperar muchas cosas. Pero si llega a pasar, pues va a haber un pacto, va a haber reconstrucciones de templo. Lo pueden hacer. Los chinos lo hicieron una cosa similar. En un mes construyeron un hospital para 1,000 personas. Eso, en un mes nada más. 1,000 personas, un hospital, rápido lo hicieron. Los judíos dicen que ya tienen todo planeado y todo estructurado como si fuera un Lego, nada más para que si lo llegan a quitar esas cosas que están ahí en ese momento, lo quitan y lo construyen también quizá en un mes o si no hasta unas cuantas semanas. Eso puede pasar. La otra interpretación que les voy a presentar también, eso no solamente es interpretaciones que no sabemos cómo realmente va a suceder. La otra interpretación es que el templo no se refiere al templo de Jerusalén, se refiere al templo de Dios que son cada uno de nosotros. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la abominación desoladora, el cerdo que se sacrificó en el altar, no sería en un lugar público como el templo de Jerusalén, sería en nosotros. Cuando la iglesia empiece a aceptar cerdos dentro de su propia adoración. Que en lugar de adorar a Cristo, adorar a Dios, adorar al Santo Espíritu, a la santidad de Dios, se adore a los hombres, se adore a la prosperidad, se adore a uno mismo diciendo que nosotros tenemos que ser los que recibamos todas las bendiciones y que porque lo merecemos. Y nosotros mismos estaríamos poniendo ese cerdo en el templo de nuestro corazón en lugar de dejar a Cristo que reine en nuestras vidas. Esa es la segunda interpretación que les quiero presentar. Una es literal, el templo se va a reconstruir. La otra es espiritual. Nosotros estamos poniendo en nuestros corazones cerdos para manchar la bendición de Dios que está en nosotros, como templos del Espíritu Santo. Y dice ahí, el que lee entienda. ¿Sí? Esas palabras son profundas. No se trata solamente de conocer, se trata realmente de entenderlo y vivirlo. Porque podemos saber mucha profecía, podemos saber muchas de las cosas que están escritas aquí en la Biblia, increíbles, que nos pueden asombrar, pero ¿de qué sirve saber si no lo podemos en nuestro corazón y no podemos actuar según lo que vamos aprendiendo? El que lee entienda es el pasaje de Jesús. ¿Sí? El que lee entienda quiere decir que, Jesús demanda interpretación cuidadosa y respuesta urgente. Demanda también que no nada más que sea una lectura histórica, también puede ser una lectura futura o una lectura tipológica. ¿Sí? No todo el sufrimiento es idéntico, hay momentos en la iglesia en la que debe leer la realidad con claridad y actuar con prontitud y permanecer fiel. O sea, discernimiento más obediencia. Y eso nos mueve un poquito. ¿Estaremos poniendo nosotros mismos cerdos en nuestro corazón y adorar cosas que no son Dios? ¿Consideramos que la familia es más importante que Dios? Bueno, qué bonito tener la familia, pero ¿es más importante que Dios? ¿Consideramos que el trabajo es más importante que Dios? ¿Consideramos que tener un carro, pagar el carro y trabajar duro para conseguir el carro es más importante que Dios? ¿Consideramos que el deporte es más importante que Dios? Son importantes todo eso que estoy diciendo, pero nadie y ni nada puede ser más importante que Dios. ¿Cuánto dicen amén? Mateo 24:16, siguiente versículo. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Huir con obediencia. Huir. La Biblia regularmente dice, pues sé valiente y preséntate y esfuérzate y lucha,
pero en algunos momentos el cristiano tiene que huir. José huyó de la tentación en el libro de Génesis. María y José huyeron a Egipto protegiendo a su bebé que acababa de nacer. David huyó de Saúl también. ¿Sí? Hay momentos en los que la pregunta no es ¿qué tan cerca puedo estar cerca del peligro y sentirme bien? No podemos tentar a Dios. En algunas ocasiones tenemos que huir. El pueblo de Israel, el pueblo cristiano de aquel tiempo, cuando se destruyó Jerusalén 70 después de Cristo, repito esa palabra, 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén que Dios había dicho que se iba a destruir, se destruyó. Una generación pasó, 40 años pasaron aproximadamente. Y esa generación murió y la mayoría de los judíos fueron muertos, excepto los cristianos. Los cristianos recordaron las palabras de su maestro, históricamente hablando, de que cuando vieran los ejércitos rodear la ciudad e intentar llegar al templo, a destruirlo, ellos tenían que huir. Y muchos cristianos huyeron, dijeron, este es el momento, no vuelvas para atrás. Y voy a hablar un poquito más de la importancia y la urgencia de salir a tiempo cuando se necesita salir a tiempo. No es tentar a Dios a ver qué tanto me protege Dios. Cuando Dios te dice algo, tienes que actuar. Le digo, no es tentar a Dios. Recuerdo un borrachito que seguido caía en el pecado del alcohol, ¿sí? El pastor restaurándolo y orando por él todo el tiempo. Y luego el pastor se cansó tanto de todo lo que estaba orando y no cambiaba, o sea, parecía que cambiaba, se dejaba de tomar un tiempo, pero al rato estaba de borracho de nuevo, ¿sí? Y le pregunto, hermano, dime, ¿cómo son tus estaciones? Dice, es que salgo de aquí bien firme y fuerte en el Señor, pastor, porque me siento renovado y salgo y voy a la cantina y le digo a Satanás, a ver, Satanás, tiéntame, a ver, tiéntame, y me tienta, pastor, ¿sí? Cuando vas a buscar tú mismo el pecado, no puedes decir que tentación es tu propia necedad, tu propio vicio. ¿Sí? No puedes hacerlo. No puedes jugar con el pecado. A ver, tiéntame, Satanás, ¿sí? Con esta chica. A ver, tiéntame con ese hombre. Aunque sea casado, no importa. ¿Sí? A ver, tiéntame. ¿Sí? Es un peligro. Hay que huir de la tentación, dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Mateo 24:17, urgencia sin demora. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. En la cultura judía las casas estaban construidas y había una escalera fuera de la casa, no dentro de la casa, fuera de la casa que conectaba con la azotea. Si veían ellos, la idea es, si veían el ejército empezar a rodear la ciudad, ellos tenían que no pararse a ver qué necesitaban, qué buscaban. No tenían que detenerse, tenían que huir inmediatamente. Huir inmediatamente. Una de las razones por las que muchos no obedecen a Dios es porque siempre quieren arreglar las cosas primero. ¿Sí? Pastor, déjeme resolver esto primero, luego sigo a Dios. Pastor, déjeme guardar esto y cuando termine de guardarlo ya empiezo a seguir a Dios. Pastor, déjeme terminar esto que empecé y ya que termine y ya que me canse de eso, ya empiezo a seguir a Dios. Pero hay llamados de Dios que requieren obediencia de inmediato. Ahí está diciendo, es urgente de que obedezcan a Dios. Siguiente versículo. No siguiente versículo. ¿Por qué es importante que hay que obedecer a Dios de una manera directa y urgente cuando tú escuchas su voz, hablándote a tu corazón? ¿Sí? Lucas 17 solamente es un pasaje para comentar este mismo pasaje en otra perspectiva de Lucas. Estoy enfocando en Mateo, pero voy a comentar a Lucas. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Sí? Lot salió de Sodoma, casi arrastrado en cierta manera. Su esposa iba atrás de él y cuando se detuvo pensando en todo lo que había dejado, volteó para atrás y ahí se quedó como una estatua de sal, según la Biblia. No te puedes tener el lujo de voltear para atrás. Hermano, si has puesto tu mano en el arado,
no vuelvas para atrás. Ese pasaje lo recuerdo en República Dominicana. Estaba en República Dominicana sirviendo, levantando una iglesia. Y como tenía mucho tiempo libre, fui a ayudar a un hombre, un campesino, que ese día le tocaba el buey que tenían ellos para arar, se lo turnaban entre vecinos porque no tenían todos para bueyes cada uno. Entonces a él le tocaba ese día. Pero ese hombre estaba enfermo, sudando y con alta temperatura y no podía ni caminar un poco. Y le dije, oye, te voy a ayudar, ¿sí? Tratando de hacer mi obra buena y también de esa manera por obras, hablarle de Cristo. Te voy a ayudar. Tú nomás dime qué hacer, porque yo no sé nada de campo. Soy de la Ciudad de México. En la Ciudad de México lo único que sembrábamos era chicles y nunca crecieron, ¿sí? Pero fui ahí con él al campo y estaba ahí con él. Me dijo, pues mira, tienes que nada más con un látigo, no le pegues al buey, dale a un lado para que escuche el chasquido y siga caminando. Y tienes que ir derecho, ve y a un lado pon una línea y al otro lado ve siguiendo esa línea. Y luego se me ocurrió pensar, ¿y qué pasa si volteo para atrás? Porque dice en la Biblia que si pones en el arado, nomás no el arado, no voltees para atrás. ¿Qué pasa si volteo para atrás? Pues volteé para atrás para experimentar nomás, ¿no? Y ya cuando regresé del regreso a mi carril que estaba llegando, ya me había metido en el otro y me había salido para otro lado. ¿Sí? Eso pasa cuando volteas para atrás y vas con la mano en el arado, ya no sigues derecho. Y una persona que voltea para atrás en el camino de Dios, pierde lo que había ganado por tanto tiempo. Tiene que regresar y volver a empezar otra vez. Quizá volver a rehacer su vida espiritual, volver a intentar levantarse. Eso es lo que pasa con personas que están volteando para atrás. Siguiendo con el pasaje, Mateo 24, 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Sí? La capa no era un lujo en aquel tiempo. Era una necesidad útil. Jesús no está hablando aquí de abandonar algo innecesario solamente. Está hablando de dejar incluso cosas valiosas cuando la advertencia lo exige. ¿Sí? A veces seguir a Cristo cuesta comodidad, seguridad, rutina y a veces hasta lágrimas. Seguir a Cristo. No es tan fácil seguir a Cristo. Aquellos que le dijeron que no, mira, sí, acepta a Cristo y haz lo que quieras además. Si puedes seguir con tu vida normal. No es tan fácil seguir a Cristo. ¿Sí? Tenemos que a veces hasta olvidarse de las cosas necesarias para obedecer la palabra de Dios. El problema es cuando lo legítimo se vuelve obstáculo por lo externo también, por la situación que pasamos, por lo eterno. ¿Sí? Pastor, es que tengo que ver a mis hijos, por eso no vengo a la iglesia, por eso no sigo a Dios, porque mis hijos son mis hijos y mis hijos, y luego los hijos se van y se queda la mujer sola. ¿Sí? Los hijos no pueden ser una excusa para no seguir a Dios. Hay personas que no avanzan espiritualmente porque siempre están volviendo por la capa. Pero es que tengo que estar aquí, tengo que estar allá, y ponemos toda clase de excusa, pero cuando vuelven a una relación con Dios, que les pidió soltar algo, pues ya no pueden acercarse también porque todavía no sueltan lo mismo. ¿Sí? Viejos hábitos, vuelven a identidad pasadas, vuelven por una aprobación humana, ¿sí? Y buscando las cosas de los hombres más que de Dios. Y se pone difícil. Este mensaje se pone difícil. Como les dije, Jesucristo no nomás estaba sobándole la cabecita a los apóstoles diciendo, les va a ir bien, échenle ganas nomás. Se pone difícil. Mas hay de las que están en cinta y las que crían en aquellos días. ¿Por qué tiene que decir eso? De alguna manera Jesucristo está mostrando compasión por aquellos vulnerables. Las personas más vulnerables son los bebés. Tú por lo menos te echas a correr, te escondes, luchas, peleas, tratas de salir adelante. Pero ¿qué hace un bebé? ¿Qué hace una madre embarazada? En aquellos días, cuando haya esta aflicción de que está hablando la palabra de Dios, son las más vulnerables.
Tú por lo menos te digo, puedes salir, puedes correr, puedes hacer muchas cosas. Una mujer embarazada, trata de verla corriendo. Una mujer que tiene un niño criando, ¿cuánta distancia puede avanzar con su niño? ¿Qué tan rápido puede ir? Jesús, de alguna manera, tiene misericordia de ellos, de ellas, ¿sí? Y está diciendo, si estás pasando por dificultades graves, o pues, si estás siendo tan vulnerable, te está diciendo Dios te ve también a ti, en tu vulnerabilidad. No te ha olvidado, ¿sí? El Señor no es indiferente al sufrimiento humano, y aunque hay tribulación y hay dificultad, no todos van a pasar la tribulación igual. Aquí ya está hablando de la tribulación y vamos a tardar un poquito más para entender un poco más de esta idea de la tribulación. Mateo 24, 20, o sea, el siguiente versículo. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La palabra orar significa, es una forma de hablar escatológicamente, con la dependencia espiritual en Dios. Si llegas a un momento así, y aquí vayan dándose una cuenta de una cosa, ¿sí? Lo que está diciendo Jesús es que la iglesia, o que algunos escogidos, después voy a hablar un poco más de otro versículo que especifica eso, van a pasar por la tribulación. ¿Sí? Yo sé que también yo creo que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Qué bonito sería eso, ¿no? Pero lo que está diciendo Jesús es que la iglesia puede pasar por la tribulación. Eso es lo que está especificando aquí. No está diciéndolo como que se les olvidó, como que no sabe qué está pasando. Sí sabe qué está pasando, y las personas que están ahí también están pasando por tribulación. Y voy a explicar un poco más de eso. Pero no estoy enseñando una doctrina diferente. Es lo que dice la Biblia nada más. También puedo ponerme en el otro lado y decir, la iglesia no va a pasar por la tribulación, y decirte un montón de textos. Pero lo que dice aquí es que la gente también puede pasar circunstancias difíciles. No es un evangelio fácil. El evangelio que te predicaron, si es fácil, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa tomar tu cruz? Es un paseo en el campo con rosas a los lados y oliendo bonito todo. Es un viaje en crucero, disfrutando del mar, tomando el sol en la playa. ¿Qué significa tomar la cruz? El creyente que ora el creyente que ora no enfrenta la crisis igual que el que no ora. ¿Cuántos dicen amén a eso? De veras, todos pasamos por dificultades, pero en el tiempo que experimentamos eso como hispanos, aquí hace un par de meses, algunos los veía más preocupados que otros. Y no sé, quizá los que vienen más preocupados es porque no tienen una vida muy buena en oración. Porque el que ora está confiado en Dios. El que ora no ve a Estados Unidos como si fuera el cielo. Estados Unidos no es el cielo. Aquí estamos en el cielo. No, ese no es el cielo. Todavía es un poquito de tierra y un poquito de infierno, un poquito de cielo, un poquito de todo. Sí. Pero Estados Unidos no es el cielo. Nuestra meta no es quedarnos en Estados Unidos. Nuestra meta es llegar con Dios a donde Él está, allá donde nos espera, allá donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni la vejez, porque ya estoy viejo allí. Yo quiero rejuvenecer también, ¿sí? Es una esperanza en Dios, ¿sí? Muchos quieren entender Apocalipsis, pero no oran. Muchos quieren descifrar señales, pero no velan. Muchos quieren debatir profecía, pero no cultivan intimidad con Dios. ¿De qué les sirve entonces? Un soldado no empieza a entrenar cuando oye la primera bala. ¿Sí? Empieza desde antes. Antes que vengan los balazos ya está entrenando. Ya cuando llegan los balazos ya está listo. Y esto lo provoca la oración, velar juntos, buscar de Dios con todo su corazón. ¿Sí? Así también la oración diaria es entrenamiento para la lucha
difícil de nuestra vida. Me siento orgulloso de que la semana pasada alguien me dijo, pues yo estoy orando todos los días antes de que voy al trabajo o cuando después de que llego del trabajo. Y dije, híjoles, hasta le envidio, yo también quiero hacer eso. Sí. Qué bueno sería que todos pudiéramos orar todos los días. Es entrenamiento espiritual. No se van a acabar los problemas, pero vas a tener fuerza espiritual para salir adelante en esos días difíciles. Estoy pisando muchos callos, ¿verdad? No, ok, seguimos adelante. 24, 21. Híjole, me falta mucho todavía. Bueno. Porque habrá entonces gran tribulación. Y aquí entra la palabra, la gran tribulación. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí está diciendo que algunos que estamos o que estemos vivos, si es que estamos vivos, va a haber una tribulación con estas circunstancias que está diciendo. ¿Sí? Esa gran tribulación, ¿sí? Es mega tribulación. La palabra mega es precisamente de la palabra gran es mega, o sea, mega tribulación. ¿Sí? La vida cristiana no está construida sobre la negación del dolor, o sea, no podemos negar que hay dolor. Y no toda tribulación significa abandono divino, porque Jesucristo aquí está profetizando de que la iglesia o algunos escogidos de Dios pueden pasar por esa circunstancia. Él oró y Daniel oró, por ejemplo, en el Foso de los Leones. Los jóvenes oraron, los 3 amigos de Daniel oraron. Elías oró. La oración tiene poder, hermano. ¿Sí? La fe fácil impresiona a la gente, pero la fe que se prueba y sigue adelante glorifica a Dios. Eso que pasamos nosotros como pueblo hispano aquí en Minneapolis en diciembre y enero, glorifica a Dios porque Dios nos demostró que no nos ha dejado solos. Mateo 24, 22. Y si en aquellos días no fueren acordados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. ¿Sí te das cuenta? Los escogidos pasan por la tribulación. Y por causa de que los escogidos pasan por esa tribulación, los días van a ser acortados. De alguna manera Dios tiene misericordia y dice que no se alargue mucho esto porque tengo escogidos que no quiero que se destruyan, que no sean aplastados. Aquí parece responder una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Los cristianos pasamos por la tribulación o no pasamos por la tribulación? Pues según este pasaje, puede haber otros que dicen que no, pero este pasaje dice que sí, que los escogidos, pero dice, pero son los judíos, ¿verdad? Los escogidos son los judíos. Bueno, son los judíos, pero también somos nosotros. Pueblo escogido por Dios, dice Pedro. Eso somos nosotros. Pueblo escogido por Dios. La tribulación no está fuera del control. Tiene un límite y Dios le puso límites. Así como el mar llega hasta cierto punto y no pasa de ahí porque Dios le puso una frontera, así la tribulación no puede llegar más allá de lo que está planeado por Dios. Entonces, cuando el creyente atraviesa por tiempos oscuros, puede recordar esto: el dolor tiene fronteras, no es para siempre, se acabará. Satanás tiene cadena y no puede hacer más que lo que Dios le permite. Y la prueba tiene límite, ¿sí? Ni un centímetro más allá. Dios mismo es, dice en la palabra de Dios en el Salmo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Ya se asustaron todos, ¿verdad? No era de tener pesadillas en la noche, ¿sí? Versículo 23, 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, a este no le crean, no le creáis. Aún dentro de la tribulación va a levantarse gente que va a hacer promesas, que va a decirles, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución. Tristemente, escuché muchas historias en el tiempo que pasamos con la migración aquí, de personas que pusieron su confianza en abogados que les dijeron, yo te soluciono el problema, nada más dame $1,000, $5,000, $10,000 y yo te hago ciudadano en un mes. Y la gente dio $1,000, $5,000, $10,000
y perdieron todo por gente que abusó de la situación que estaban pasando. Yo creo que ustedes también tienen unas historias así. Yo cuando escuché varias historias, no nada más una, varias historias. Y en ese tiempo van a haber personas similares a esos ladrones que van a tratar de abusar. Y van a decir, yo tengo la respuesta, vengan a escuchar mi mensaje, tráigame sus posesiones y yo les voy a ayudar a pasar por esa circunstancia. Es lo que estaban prometiendo esos ladrones, que tenemos la experiencia de haberlo vivido de primera mano. No nos los contaron, lo vimos, lo experimentamos y a lo mejor algunos de ustedes hasta le sacaron dinero también. ¿Sí? Lo vimos, somos testigos de eso. Entonces, en ese tiempo va a suceder esto. ¿Sí? Se van a levantar líderes carismáticos, falsos maestros, como hasta el día de hoy se levantan falsos maestros en tiempo de tribulación. Multitudes emocionadas, rumores religiosos, movimientos sensacionalistas. Pare de sufrir, dicen algunos de ellos. No tienes que seguir sufriendo, ven conmigo, nada más trae tu ofrenda y te vas a sanar. ¿Sí? Pero dice Jesucristo, no vayan ahí no están. El mayor peligro en la crisis es el engaño religioso. ¿Sí? La fe cristiana no es ingenua, tiene que ser basada en la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos engaños? Porque no sabemos la palabra de Dios. Cualquiera que te hable bonito, ya te vas a escucharlo porque te habla bonito. Y tenemos a veces la costumbre de decir, ¿cuánta gente va ahí? Oh, va mucha gente, entonces voy para allá. Y nos vamos a meter donde hay mucha gente, porque ahí pues se siente bonito todo. Mira nomás qué bonito cantan, mira qué bonito se viste el predicador, mira qué carro bueno tiene ese, y que todo lo que dice, que presume. Y vamos ahí y no nos damos cuenta de que no se enseña la palabra, sino se enseña solamente los pensamientos filosóficos o psicológicos de alguna persona que habla bonito. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta y en serio estudiar la palabra de Dios. Si les dice a alguien, vayan aquí, vayan allá, no le crean. Dios tiene la respuesta. ¿Sí? Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Híjoles, aquí está tremendo. No solamente van a hablar bonito, sino van a hacer señales y prodigios. En algunos mega reuniones, algunos dicen que sanan a los enfermos y algunos lo hacen y a otros nada más les pagan por hacerlo. Y la gente se impresiona y da dinero. Hace poco me llamó un hombre, ¿sí? Me dijo, yo quiero ir a compartir a tu iglesia, ¿sí? No te pido que me des nada, nomás déjame recolectar una ofrenda. Y ya conozco ese truco. Le dije, no te voy a dejar recolectar una ofrenda. ¿Sí? Porque ahí los pela a todos los hermanos y todos salen hasta contentos, pelados y contentos. ¿Sí? No dan en la iglesia, pero a ese que viene el ladrón ahí sí le dan todo lo que tengan en el bolsillo. ¿Sí? Dije, no, si quieres venir aquí te voy a dar una ofrenda. Y te voy a dar tanto. Ve si te conviene. Y dijo, ok, voy a tratar de ir. Pero es fácil pensar que está haciendo uno la obra de Dios sembrando, dice uno, y nomás los pelan en las diferentes iglesias donde piden ese tipo de ofrendas. Y no lo hacen continuo, no invierten donde está la obra, donde tú estás creciendo, donde estás alimentándote. Ya estoy yéndote por otro tema, ¿verdad? Ese no es el tema. ¿Sí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y van a engañarlos, si fuere posible, aún a los escogidos. Es que es tan fácil caer en ese tipo de engaños. Es tan fácil creer en el ministerio de un ladrón que pone muchas fotos bonitas y en realidad no hace nada. Y conozco muchos casos también. He estado en lugares así. Llegan algunos predicadores, sacan muchas fotos de los que vinieron, estuvieron regalando comida y mandan sus mensajes diciendo, miren cuántos se convirtieron y no es cierto. ¿Sí? El hombre les dijo, pasen todos al frente y pues como bendición al predicador, pasaron todos al frente. Y él dice, todos los que se convirtieron. Y de esa manera sigue cobrándole a alguna gente que cree en lo que está haciendo. No podemos seguir así. La palabra de Dios tiene que ser sencilla, firme, clara y también tiene que ser urgente. No puedes jugar con la palabra de Dios. Ya lo he dicho antes, él lo dijo muchas veces.
Cada advertencia bíblica es una expresión del amor de Dios. Cuando la Biblia corrige, alerta y confronta, no está destruyendo nuestra vida, está presentándola como es. ¿Sí? Y este pasaje nada más es ese versículo. Ya lo he dicho antes. Si alguien quiere aprenderse un versículo rápido, pues ese ya se lo sabe. ¿Sí? Nada más apréndese la cita, que es más difícil, pero ese es uno de los más cortos que hay en la Biblia. ¿Sí? Ya se lo he dicho antes. Y no vayan a pensar mal, pero es algo así como cuando tu mamá te dice, te lo dije, ¿sí? Te lo dije. Y uno dice, ¡ay, sí me lo dijo! O tu mujer, cuando es peor es cuando tu mujer te lo dice, te lo dije. Y pues uno no puede hacerse para ningún lado porque sí lo dijo. ¿Sí? Entonces, Jesús está diciendo lo mismo. Ya se los dije antes, te lo he dicho, te lo digo y te lo vuelvo a decir. Te lo dije. ¿Sí? Versículo 26. Así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en el aposento, no lo crean. ¿Sí? Y no voy a hacer comparaciones, pero no se dejen llevar por la gente que aquí está y aquí se siente y aquí sí que así sí está Dios. Dios está donde tú lo buscas porque Dios se encuentra cuando uno lo busca en espíritu y en verdad. Y aunque no haya mucha gente, aunque haya 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. No necesita miles para que Dios se sienta. Cuando tú vas a buscar a Dios, lo sientes en tu corazón. Y cuando abres tu oído y tu corazón, Dios habla a tu vida y te puede alimentar. Versículo 27, ya casi faltan 2 versículos más. Porque como el relámpago, aquí está eso del relámpago, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y otra vez la palabra relámpago. No lo esperamos. Cae donde quiera caer. No hace un anuncio de que ya voy. ¿Sí? Es más, Jesucristo dijo, ¿y cuándo vas a venir, Señor? Queremos saber el día y la hora y la fecha exacta para estar listos. Y él dijo, ni yo lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Aquella gente que te pueda decir, yo sé cuándo va a venir Cristo, yo sé cuándo se acaban las cosas, yo sé cuándo empieza la tribulación, yo sé cuándo todo lo que hay de profecía, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. No le escuchen a aquella gente que presume de que sabe fechas. Cristo va a venir como un relámpago. Y va a ser como un relámpago y así de rápido, ¡boom! Todo el mundo se va a dar cuenta. No va a ser algo oscuro. No va a ser algo que no supe qué pasó. Todos nos vamos a dar cuenta. Todo el mundo va a estar pendiente de esa venida de Jesucristo. Todos van a saber. Y por eso este último versículo, que no lo voy a desglosar mucho porque tiene mucho interés. Porque donde quiera que estuviera un cuerpo, allí se juntarán las águilas o los buitres. Ahí se juntarán los buitres. Crecí en la Ciudad de México. Obviamente, hace 62 años que nací por allá. Nací en la Ciudad de México, que ahí crecí. Y cuando yo crecí, todavía no había tanta gente. Ahora ya no hay nada, todo está lleno. ¿Sí? Pero en el tiempo que yo crecí, vivimos en las afueras de la Ciudad de México. Ahora ya todo está inundado de gente, ya está mucho más para allá. Pero en ese tiempo todavía era el final de la ciudad, ¿sí? La parte norte. Y me acuerdo que cuando salía a la escuela y al campo y iba al cerro ahí a correr, todavía de repente veía varios buitres dando vueltas. No sé si ustedes vieron alguna vez eso, buitres dando vueltas. Y cuando tú veías a buitres dando, porque iban como planeando así bien despacito, y de repente se ponían a dar vueltas. Y luego se juntaban 2 o 3 dando vueltas, y luego como 5, 6 o 10 dando vueltas, y decías, ahí hay un cadáver, ahí se murió alguien, ahí hay un animal muerto. Me daba cuenta y todos nos dábamos cuenta. No había tanto smog en ese tiempo en la Ciudad de México. Todavía se veía el cielo, ¿sí? Ahora ya ni las estrellas se ven ahí, no se ve nada casi, ¿sí? En aquel tiempo todavía se veían y decíamos, ahí hay un cadáver. Yo no voy a explicar quién es el cadáver ni nada de eso, pero lo que quiero decirte es que todos nos vamos a dar cuenta que va a pasar. Cuando llegue a pasar, todos vamos a saber. Va a seguir hablando Jesucristo de ese tema, pero algunos puntos para terminar mi sermón. No pongas tu seguridad en manos de cualquiera. Cuando vayas a escuchar una palabra, que no te impresione cómo se viste, que no te impresione qué bonito habla.
que tenga la base en la palabra de Dios, que te muestre con la palabra de Dios. Ese es un verdadero predicador. Discierne toda voz espiritual a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada me comentó mi mujer que estaban discutiendo, bueno, no discutiendo, sino aprendiendo en las hojitas que les di ahí, de la información esa que les di, que si la prosperidad es de Dios o no es de Dios, algo así parece que era la pregunta. ¿Qué bases bíblicas tenemos? Y ellos se pusieron a buscar, investigar, ¿es de Dios o no es de Dios? Ahí estaban investigando. Y eso es lo que debemos hacer. Cualquier cosa que escuches, no nada más la escuches y, oh, qué impresionante habla. Ve y busca la palabra de Dios si es lo que dice Dios o no. No confundas noticias alarmantes con interpretaciones bíblicas. Vamos a escuchar guerras y rumores de guerras. No creas que porque Israel está peleando con Irán y porque también está dando al Líbano y porque está destruyendo a Palestina, ya se va a acabar el mundo. Solamente pura especulación. Mejor afírmate en qué dice Dios para ti. No qué está pasando en el mundo, qué dice Dios para ti. Cuida tu amor por Cristo y que no se enfríe tu fe. Eso es lo más preocupante para mí. Que no se enfríe tu fe, hermano. Vive con visión misionera y esperanza activa. ¿Sí? Y tengo unas preguntas. Las preguntas no es, ¿cuánto sabes de los últimos tiempos? No es esa la pregunta. No es, ¿cuántas teorías entiendes? ¿Cuántas interpretaciones has escuchado? Tampoco esa es la pregunta. Tampoco es, ¿cuántos videos has visto en YouTube de profecía? ¿O cuántas veces ha aparecido en Facebook las palabras proféticas? No es esa. La pregunta real es, ¿estás firme en tu fe? ¿O no sabes a dónde irías si Cristo viniese hoy? ¿Sabes a dónde irías? Esa es la fe que tienes en Dios. Tan fuerte que dices, seguro me voy con Dios. Soy fiel. Soy una mujer fiel o soy un hombre fiel. Y Dios viene por mí. ¿Esa es tu fe? Gloria a Dios. ¿No es tu fe? Busca encontrar esa dirección. La pregunta es, ¿estás seguro en Cristo? ¿Sabes que Cristo está protegiendo tu vida? ¿Sabes que Dios te está guardando? ¿Sabes que no importa si estás en este país, que no es el cielo otra vez, o si estás en México, en Ecuador o Centroamérica, o donde estés, Dios está contigo donde tú vayas? ¿Sabes eso? ¿Sigues a Cristo? ¿O corres tras muchas voces por aquí y por allá, buscando a ver quién te puede hablar de Dios? Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, esta es tu palabra. Letra por letra la leímos hoy. Letra por letra la tratamos de explicar. Y no se trata nada más de saber mucho. Se trata de seguir tus mandamientos, obedecerte a ti, buscar las cosas de arriba y no conformarnos con lo que el mundo ofrece. Señor, purifica tu iglesia, Señor. Que no seamos de los que son engañados y dejados afuera. Purifica nuestra alma, Señor. Limpia nuestro corazón. Permítenos hacer tu voluntad en todo tiempo. Trae salvación a esta iglesia, Señor. Trae sanidad, pero también trae santidad. Estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.